Señor, nosotros como iglesia, como hijos, estamos en esta mañana. Primer día de la semana lo usamos para ti. Es nuestro día de descanso para buscar tu rostro como cuerpo, como familia, como iglesia, como grupo. Señor, habla en esta mañana. La Biblia no es mía, no es nuestra, la Biblia es tu palabra. El Espíritu Santo la inspiró, Él sabe lo que dijo. Que Él sea nuestro maestro en esta mañana. Los predicadores solo podemos hablar hasta el oído. Que el Espíritu Santo hable al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros tuvimos una lectura, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 hasta el 9, aunque en realidad debí decirla hasta el 11, pero la dejé en el 9, pero la idea sigue hasta el 11. Y aunque no voy a hablar de este capítulo, pero lo que voy a hablar se relaciona o es una continuación de lo que dice este capítulo 3. Aquí en 2 Corintios 3, el apóstol Pablo, entre otros asuntos, está mostrando un contraste entre dos ministerios y dos pactos. Dos ministerios y dos pactos. En el versículo 6, el apóstol Pablo dice que Dios le hizo ministro de un nuevo pacto llamado por él del Espíritu, y al anterior de la letra dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es un contraste que se está estableciendo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice de la letra? Bueno, porque Dios en el mismo capítulo habla de que el Antiguo Testamento, la ley, originalmente la ley, se escribió en tablas de piedra. Eran letras escritas por su dedo, pero en tablas de piedra. Pero que ahora, y él lo anunció en el libro de Joel, el Nuevo Testamento, su palabra, además de ser letras que podemos leer originalmente en papiro, ahora la tenemos en papel, en tabletas, etcétera, pero que la idea de Dios es que su palabra, el Espíritu la escriba en nuestros corazones. Ese es el contraste que él establece en el versículo 6. En los versículos 7 y 8 le llama pacto de muerte al viejo y pacto del Espíritu al nuevo, que dicen los versículos 7 y 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí, aunque parezca extraño, al Antiguo Testamento, el ministerio dice ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque Dios nunca dio la ley con el propósito de salvar, de dar vida eterna a través de la ley. Al contrario, la ley lo que hace es que el ser humano conozca su pecaminosidad, sienta su impotencia delante de Dios, su pequeñez delante de Dios. La ley lo que muestra es cuán sucio, depravado y malo, rebelde y enemigo de Dios es el ser humano. Y no tenía esperanza, la esperanza que nosotros tenemos y que la Biblia le llama esperanza gloriosa. En el Nuevo Testamento sí tenemos esperanza, en la ley no había esperanza, porque nunca fue para salvar. La ley apuntaba a algo mucho mejor, la ley apuntaba a Cristo. Y en el versículo 9, todavía mucho más claro, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, contrasta el antiguo pacto llamándolo de condenación y al nuevo de justificación, que dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que hacia la ley condena. En el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, la justificación al creer en Cristo Jesús, el ser declarados justos, inocentes, como que nunca hubiéramos pecado delante de Dios. Ese es un contraste que él establece.
En esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 11, este ministerio tiene otro nombre, el nuevo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Que dice en los versículos 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio que el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este nuevo ministerio que es el del Espíritu, este nuevo ministerio que es el de la justificación, es el mismo ministerio que más adelante el apóstol le llama de la reconciliación, que es reconciliar, hacer que dos partes que estaban separadas por una enemistad entren en una relación nueva de amistad. Y eso es el nuevo pacto. Ahora bien, lo interesante es que en el capítulo 3, versículo 6, el mismo apóstol Pablo dice que Dios nos ha hecho ministros de este nuevo pacto. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y la palabra que aquí se traduce en ministros es la palabra diácono. La expresión ahí ministro o este ministerio es de diaconía. La gente tiene la tendencia a llamarle ministros a los pastores y a los predicadores, que es ese ministro de Dios, ese siervo de Dios. El asunto es que Dios dice en su palabra que todos nosotros somos servidores, somos diáconos. Y cuando aquí habla de diáconos, no se está refiriendo de ese grupo de hombres que en la iglesia es escogido para algunos servicios especiales. Dios lo que está diciendo aquí es que no solo el apóstol Pablo, sino todo cristiano ha sido llamado a una diaconía en su iglesia. Que todo cristiano ha sido llamado a servir en la iglesia. Y hay que aclarar que un diácono, a diferencia de lo que la gente piensa, que solo está para Santa Cena y eso, en la época en que el Señor estaba en la tierra, un diácono era una persona que podía ser un esclavo o alguien libre, pero que estaba a disposición para hacer cualquier servicio que se le requiriera. No solo servir las mesas, podía hacer mandados. Eso era un diácono, era una palabra común para servidor, para siervo. Y el apóstol dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo. Y note que está en plural. El pastor John MacArthur dice que esto está en plural porque Pablo, por humildad, no quiso usar un pronombre personal en singular. No, yo creo que eso lo inspiró el Espíritu Santo y quiso que Pablo escribiera en plural, porque nos engloba a todos los cristianos como ministros. En la iglesia no hay como una casta, un grupo especial, como un grupo de escogidos entre los escogidos que son ministros. No. Todos nosotros somos ministros, administradores, todos tenemos una diaconía en la iglesia. El asunto es saber cuál es. Y ahí es que está el detalle de por qué muchos nunca hacen nada en la iglesia, supuestamente porque no saben a qué Dios los ha llamado. Pero ellos sí saben. Dios nos ha llamado a ser servidores en su nuevo pacto o testamento. Y hermanos, esto es un enorme privilegio. Es un privilegio servir a Dios. El que Él nos haya llamado a ser ministros de su nuevo testamento, su nuevo pacto, su nuevo acuerdo para la humanidad, es un enorme privilegio. Y usted debe verlo así. No es una carga. El servir a Dios no es algo que hacemos cuando nos sobra tiempo. Es que yo casi no tengo tiempo. Es que yo tengo demasiadas cosas que hacer. Y dice, y observe que dice, el cual asimismo nos hizo. ¿Quién es que hace a los ministros? Es Dios. Es Dios. La gente cree que los seminarios, los institutos bíblicos hacen ministros. No, lo que dan es conocimiento y enseñan técnicas para el ministerio.
ministros hace Dios, siervos hace Dios, porque la iglesia es de Dios y Él es que decide lo que va a hacer cada uno en su iglesia, en su propiedad, en lo que es de Él. Y Él dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, en el capítulo 4, y vamos a saltar algunas cosas, en el capítulo 4, versículo 1, que es la parte que me interesa tratar, versículos 1 y 2, encontramos una expresión que dice por lo cual, y esa expresión lo que indica que estos versículos a continuación unen el capítulo 3, las ideas expresadas en el capítulo 3 con lo que sigue en el capítulo 4. Lo único que quienes dividieron la Biblia en capítulos y versículos a veces cortaron cosas donde no debían cortarlas, pero errar es de humano, porque la Biblia nos inspiró con esos números que tiene ahí. Nosotros encontramos aquí la unión del capítulo 3 con el capítulo 4, por lo cual, ahora, ¿qué es lo que está uniendo? Está uniendo todo lo que Pablo ha dicho del ministerio a que Dios nos ha llamado, que es un ministerio con gloria, que es un ministerio grandioso, y expresa la idea que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La idea que expresa este versículo 1 es que nosotros hemos sido llamados a servir en el nuevo pacto por la misericordia de Dios. Algunos dicen, no solo que hemos sido llamados a servir, a ministrar, a ser diáconos en la obra del Señor por su misericordia, sino que por su misericordia no desmayamos. Las dos cosas. Lo que merecíamos, y usted y yo siendo honestos, lo que merecíamos usted y yo era que la justicia de Dios cayera sobre cada uno de nosotros, que la ira de Dios que estaba sobre nosotros cayera sobre nosotros. No sé cuántos conocen lo que se llama la espada de Damocles, eso es de la mitología. Es una espada que está moviéndose en la frente, encima de la frente de alguien, y va bajando hasta que le abre la cabeza. Bueno, lo que nosotros merecíamos es que la ira de Dios que estaba sobre nosotros nos cayera arriba. La justicia, el juicio de Dios. Pero en Cristo se nos ha otorgado misericordia y gracia para servir en el ministerio del Espíritu, en el ministerio de reconciliación, de justificación y de vida. Hermanos, esto no solo es un enorme privilegio. Nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, todos los cristianos, por la misericordia y la gracia de Dios. Usted ve que en Cristo no solamente tenemos salvación, en Cristo no solo hemos sido reconciliados con Dios, en Cristo no solo tenemos el perdón de pecados, sino que por esa misma misericordia, esa misma gracia nos llama a servir a Dios. Por eso dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y recuerde que la misericordia no se gana. Misericordia significa que a usted se le da algo que no merece. Y hemos recibido misericordia de Dios para servirle. Usted, el llamado que Dios le ha hecho a servir, el área de servicio en que Dios le ha llamado a ministrar en la iglesia, usted lo ve como un privilegio y como parte de la misericordia de Dios para usted, como parte de la gracia de Dios para usted. Tenemos que cambiar nuestro enfoque en el servicio. Estamos desenfocados en el servicio. Esto no es para complacer al pastor que dice viene el 70 aniversario. No, es porque Dios nos ha dado misericordia para servirle. Su gracia abunda hasta para eso, para que le sirvamos. Y note esa palabrita que hay al final del versículo 1, dice no desmayamos. Note que está en plural. El apóstol está hablando en plural y no es porque él era humilde, el Espíritu le dijo que escribiera así. El apóstol Pablo dice que debido a que ha sido nombrado ministro o servidor en un pacto glorioso, ni él ni nosotros debemos desmayar. La idea es que un ministro al que Dios ha hecho competente,
al que Dios ha hecho apto, al que Dios ha calificado, al que Dios lo ha hecho suficiente, no se debe cansar de servir, no debe descorazonarse en el servicio, no debe debilitarse, no debe rendirse al miedo, no debe perder la valentía cristiana y no debe comportarse como un cobarde. Esa palabra desmayar en el original griego significa todo eso. Mire qué cosa. ¿Por qué usted cree que Dios quiso que el Nuevo Testamento se escribiera originalmente en griego? Porque una sola palabra en griego tiene una abundancia de significados bellísima. En español nosotros vemos desmayar, pero en el original griego tiene descorazonarse, debilitarse, rendirse al miedo, perder la valentía, comportarse como un cobarde. Y note que la misma palabra de Dios en el capítulo 3 dice que Dios no solo por su gracia nos ha hecho ministros en este nuevo pacto, sino que nos ha hecho ministros competentes. Esa expresión competente es que Dios es quien nos hace aptos para servirle, que la calificación para el servicio en la iglesia la da Dios, que la suficiencia para servir viene de Dios, que las fuerzas para servir vienen de Dios. Hermanos, el servicio al Señor es algo hermoso. Y Pablo dice que él dice no desmayamos y nosotros tampoco. Ayer en el tiempo de oración y ayuno, el tema precisamente era que frente a todas las situaciones que estamos viendo en el mundo, en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestras familias, etcétera, no desmayemos, que sigamos adelante. Hermanos, nosotros estamos bajo ataque, pero la iglesia siempre ha estado bajo ataque. El hecho de que la iglesia tenga paz y tranquilidad no es lo normal. Al contrario, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no debemos desmayar. Nos están cercando, hermanos. A diario, a maestros de la palabra les censuran videos, les cierran canales de YouTube, le sacan videos de Facebook, de Instagram. A John MacArthur le censuraron un video en YouTube porque él decía que varón y hembra los creó Dios y que el matrimonio homosexual es pecaminoso, se lo censuraron. Yo no sé si ustedes han notado que en YouTube hay videos que las palabras están al revés. Lo que sucede es que los creadores de ese contenido, para engañar a YouTube, ponen la palabra al revés, porque si la ponen al derecho, YouTube tiene un algoritmo, como dijo un candidato presidencial, tiene un programita que vive viendo todo y leyendo todo lo que dicen los videos, y desde que encuentra cosas como gay, lesbiana, Cristo, ese programita de una vez marca. Entonces ellos ponen las palabras al revés. Los cristianos ahora, para tratar algún tema, si ponen un video de un falso maestro o de una gente LGBT, tienen que ponerlo con las palabras al revés, para que YouTube no se lo censure. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Tanto él en su época como en toda la historia de la iglesia. Y si Cristo no viene antes, los que sigan después de nosotros con la antorcha encendida no deben desmayar. Para mí es triste y a diario, como en el programa que realizo en la radio, tengo que buscar noticias cristianas. Wow. En los últimos programas no estoy buscando noticias porque a veces lo que me da es tristeza y pena. Leer y ver noticias de cómo cristianos están transigiendo, de cómo cristianos están pidiendo perdón por sus predicaciones. Yo estoy de acuerdo que si usted ha predicado una falsa doctrina, pida perdón cuando el Espíritu lo convenza de pecado. Pero pedir perdón por predicar la palabra de Dios. Hermanos, no desmayemos, no nos descorazonemos. Nosotros tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no solo para salvación, sino para preservación, no solo del alma, sino del ministerio. La gracia de Dios está obrando en nosotros. Él es que nos ha llamado a su ministerio y esto es algo glorioso, es algo hermoso, es algo brillante y debemos verlo así.
Y lo he dicho en otras predicaciones. No piense que si usted deja a Satanás tranquilo, él se va a quedar tranquilo. Usted puede dejar a Satanás tranquilo y él lo seguirá atacando como quiera. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una lucha que le dicen MMA. O sea, son unas luchas que boxean, tiran patadas, codazos, cabezazos. Y aún el contrincante esté en el suelo, desmayado, hay que seguirle dando golpes hasta que el referee los desaparte, aunque le rompa la cara. Bueno, pues el diablo, aunque usted lo deje tranquilo, le va a seguir tirando golpes hasta que el referee se mete. Y el referee es Dios. Y está a favor nuestro. No desmayemos, no nos descorazonemos. Y ahora en el versículo 2 hay otra expresión. Vimos la primera, por lo cual, que establece un enlace. Y ahora en el capítulo 2, en el versículo 2 vemos antes bien. Y esta frase, antes bien, establece un contraste. Y se puede leer, por el contrario. Se establece un contraste entre desmayar del versículo 1 y lo que expresa el versículo 2. Hemos sido llamados a ministrar, a tener un diaconado, una diaconía, servicio, a ser administradores en el nuevo pacto, en este ministerio del Espíritu, en este ministerio de justificación, en este ministerio de reconciliación. Y en lugar de nosotros desmayar, por el contrario, antes bien, ¿qué dice el apóstol Pablo? Renunciamos, y note que está otra vez en plural, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Como siervos de Dios, como ministros de Dios, en lugar de desmayar, nosotros lo que tenemos que hacer es renunciar. Pero a lo oculto y vergonzoso. No a la verdad. La palabra renunciar tiene la idea de descartar. Descartamos, separarse, prohibir entrar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Antes bien, por el contrario, en lugar de desmayar, nosotros lo que debemos es descartar, separarnos, prohibir que a nuestras vidas entren cosas. ¿Cuáles cosas? Lo oculto y lo vergonzoso. Y oculto se refiere a algo que está en secreto, algo que está escondido, que está encubierto, que está solapado. Las alfombras se han convertido en algo peligroso. De hecho, contienen muchos ácaros. Pero las alfombras se convierten en los lugares preferidos para muchas sirvientas esconder la basura y los gatos meter huesos y los perros. Bueno, pues así los gatos esconden cosas debajo de las alfombras y los perros y algunas sirvientas, las que no son serias, por si acaso. La palabra vergonzoso viene de una palabra griega que significa que causa vergüenza, pero también desgracia. Algo no solo que es vergonzoso, que es una desgracia, que causa oprobio, que trae deshonra. Entonces, esta expresión del apóstol Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Cómo podemos leer esa última frase, esa última expresión? Me separo de las cosas encubiertas que producen vergüenza y deshonra. Eso debe hacer un ministro del nuevo pacto, un ministro de Jesucristo, alguien que Dios ha llamado a servir, de hecho todo cristiano. Hay una traducción, una versión de la Biblia que dice renunciando a las cosas ocultas de la vergüenza. Ahora, y es interesante preguntarnos ahora, y yo preguntarte, ¿cuáles cosas ocultas y vergonzosas deben ser abandonadas por ti? ¿A cuáles cosas ocultas y vergonzosas tú debes renunciar, apartar, rechazar, quitar de ti, prohibir que estén en tu vida? ¿Hay en tu vida cosas a las cuales debes prohibirles ser parte de tu vida porque solo producen oprobio? ¿Hay en tu vida mentira? ¿Hay fornicación?
hay adulterio, hay robo. ¿Qué hay en tu vida que sea vergonzoso, oculto y que tú debes renunciar a esas cosas? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una naturaleza caída. Todavía en nosotros hay remanente del pecado. Esa naturaleza está crucificada. Creo que fue Martín Lutero que dijo, él sabía que el viejo hombre estaba crucificado con Cristo, pero él dijo, he descubierto que ese sinvergüenza no ha muerto. Hermano, ¿qué cosa hay en ti o en mí que como ministros, como siervos de Cristo, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, debemos renunciar? Tú debes renunciar a ellas, debes eliminar de tu vida. Hermanos, la palabra de Dios no es para que nosotros simplemente la leamos por tradición, que no me gustaría que me pregunten. De hecho, cuando éramos jóvenes, a uno le preguntaban en los cultos, ¿dónde tú leíste hoy? Y había jóvenes que se quedaban, Entonces, para que no les pasara esa vergüenza, leían, por si acaso en el culto de jóvenes le preguntaban que dónde leyeron, dónde hicieron su devocional. Pero hermanos, la Biblia es para conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios y conocernos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios es un espejo. Por eso es que la Biblia dice que mirando nosotros a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Hermanos, a medida que nosotros conocemos a Dios, conocemos al Señor, nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, de lo que todavía hay en nosotros. En nosotros hay cosas que debemos renunciar a ellas. Es bueno, los caballeros van a salir a predicar los domingos. Las damas creo que lo están haciendo hace tiempo y discipulando. Los jóvenes tienen sus planes, sus proyectos. Pero antes de tú salir a hacer esas cosas, ¿a qué tú debes renunciar? ¿Qué cosa oculta y vergonzosa hay en tu vida que el Espíritu Santo te habla y te dice eso? Lo que causa es oprobio, deshonra al nombre de Cristo y a ti mismo. Tienes que prohibir eso en tu vida, tienes que deshacerte de eso, rechazarlo, echarlo a un lado. ¿Qué cosa? Y esto también habla de los que acusaban al apóstol Pablo y ponían en entredicho su apostolado, su ministerio. Entre Pablo y los que ponían en entredicho su ministerio, ¿quiénes eran los que tenían cosas ocultas y vergonzosas? ¿O Pablo o ellos? Los que lo acusaban. Y de hecho, noten que en las cosas que son falsas, que no proceden de Dios, siempre hay algo oculto, algo escondido. ¿Usted no ha notado que los que son de falsa doctrina, los que tienen una vida que no agrada a Dios, que no está de acuerdo con la palabra de Dios, con el carácter de Dios, siempre tienen algo como escondido, como unos misterios en su vida? Hay gente que son como misteriosas, siempre tienen algo raro, parecen como fantasmas espirituales. Hay cosas ocultas y vergonzosas, cosas escondidas que están debajo de la alfombra, que hay que apartarlas de nosotros. Pero ¿qué sigue diciendo el mismo versículo 2? Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, contrario a esos falsos maestros, contrarios a los que acusaban a Pablo, dice, no andando con astucia. Ahí sí hay tela por donde cortar. Ahí sí hay que buscar una buena tijera. La palabra andar aquí se traduce ocuparse en eso, proceder, conducir. Y la palabra astucia dice no andando con astucia, no procediendo con astucia, no conduciéndome con astucia. La palabra astucia es truco, mañosería, artimañas, malas artes.
¿Qué decía el apóstol Pablo? Antes bien, como ministros del Señor, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando, no conduciéndonos con astucia, con mañosería, con artimañas. El apóstol Pablo a los Gálatas, y los que tradujeron la Biblia al castellano originalmente, Valera, Reina y Valera, algunas palabras no las tradujeron al español con toda la fuerza que llevan. En Gálatas, el apóstol Pablo les pregunta: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Usted sabe qué es lo que dice en el original? Oh Gálatas idiotas, ¿quién usó con ustedes artes de magia? ¿Quién usó magia con ustedes? Esa es la idea que tiene en el original. Astucia, te fascinaron, usaron magia, tigueraje. Lo que dice el apóstol Pablo en esta parte del versículo 2, no andando con astucia, es que él no procedía con mañosería, no se conducía con artimañas y malas artes. Pablo era un ministro real del nuevo pacto, cuyo proceder era íntegro y santo de acuerdo al carácter de Dios, como es digno de la vocación a que hemos sido llamados. ¿Cuál es la vocación del cristiano? La gloria de Dios, glorificar a Dios. La vocación del cristiano originalmente no es predicar el evangelio, es glorificar a Dios. Y nosotros debemos proceder como es digno de alguien que debe glorificar a Dios y que quiere glorificar a Dios. Él era contrario a los falsos maestros que siempre actúan con mañosería, con malas artes, con astucia. Y no solo los falsos maestros. En las iglesias nosotros encontramos gente que siempre quiere vivir como con astucia. Escuchaba un pastor, estaba hablando, parece que le ha sucedido en su iglesia, aquí eso no sucede, pero parece que en su iglesia sí. Alguien que le decía: hermano, yo estoy muy ocupado y yo quiero que oren por mí porque me voy a tomar un descansito, el domingo voy a salir. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Pero ore por mí. Él dijo: no. Hay hermanos que siempre están como con un tigueraje, una astucia, un tigueraje cristiano. Eso no es el cristiano no tiene tigueraje, hermano. El mundo tiene tigueraje. El cristiano es alguien, el siervo de Dios es alguien que no usa de astucia, de mañosería. Usted sabía que hay mucho, y eso en la historia, eso no es nuevo, porque si no, no se hubiera escrito esto. En la iglesia siempre ha habido gente mañosa. Y él dice que él no actuaba así. ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu proceder? ¿Tú eres de los que usan mañosería, astucia, tigueraje? ¿O eres de los íntegros? ¿Cómo es tu proceder ya que dices que eres cristiano? ¿En tu vida existe lo que se llama el tigueraje a la hora de proceder, de actuar? Hermanos, yo creo que todos nosotros debemos revisarnos. Nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro andar, nuestro caminar. Si estamos usando astucia, la astucia es producto de la carne. Lo del Espíritu es la sabiduría que viene de Él y está de acuerdo a su palabra, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la Biblia. Nunca. Pero el apóstol Pablo también dice en este versículo 2, dice: ni adulterando la palabra de Dios, dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Él, como ministro o siervo del nuevo pacto, testamento, no manejaba su predicación corrompiendo la palabra de Dios. No manejaba la palabra de Dios de forma engañosa. No recurría a la mentira para manipular a los oyentes. Y la palabra que aquí se dice adulterando
era una palabra usada en el griego común para referirse cuando al oro o al vino se le agregaban ingredientes inferiores. El apóstol Pablo dice que él no adulteraba, él como siervo, como ministro, como diácono del Señor, no adulteraba la palabra de Dios, no la corrompía, no le agregaba ingredientes inferiores. ¿Usted sabía que hay gente que no cree en el poder de la palabra de Dios, que la Biblia es suficiente y tienen que estarse inventando sueños, inventándose cosas? Hermano, yo no sé usted, pero yo creo que la Biblia es suficiente. Yo creo que Dios inspiró su palabra, es la expresión escrita de su carácter y que ella es poderosa y no necesita absolutamente más nada. Usted oye gente que dice, yo morí, fui al infierno y allí vi a Trujillo, allí vi a Hitler y allí vi a algunos hermanos de la iglesia, allí vi a fulano. No, si usted quiere que ese fulano se convierta, porque usted cree que es incrédulo, predíquele el evangelio. No se ponga a decirle que usted soñó que lo vio en el infierno. O déjese de estar comiendo yuca y cosas tarde de la noche, que le da pesadilla. Y siempre quieren vivir saliendo como con artimañas y agregándole a la palabra. La Biblia es la Biblia, ella sola es suficiente. Nosotros en ella tenemos todo lo que necesitamos para conocer a Dios y todo lo que necesitamos para la vida de piedad. No necesitamos agregarle nada y estar usando trucos, corrompiéndola. Pablo no acomodaba su predicación para agradar a los oyentes o para beneficio personal de él. Hermanos, hay gente que comienza a predicar la Biblia, comienza a predicar. Algunos arrancan con un versículo y se van y andan la tierra entera, llegan a Plutón y jamás vuelven a la Biblia. Vuelven al versículo cuando ya como que se le acaba, no tienen idea y vuelven ahí. Usan la Biblia como un pretexto. En la lucha libre, sobre todo ahora, siempre ha existido, pero ahora es más moderno. En la lucha libre usan que mientras ellos ven que el público está gritando, la lucha no se acaba. Y se dan golpes, y se dan patadas, y se cortan, como ellos saben, con cosas que tienen escondidas. Cuando ellos ven que el público se está aburriendo con la lucha, el referee tiene un apuntador en el oído y le dicen, dile que acaben. Ya ellos saben quién va a ganar ese día, porque eso es arreglado todo. Entonces el referee los va a desapartar y le dice, hay que terminar. Entonces ahí ya le cuentan 3, o el tipo se rinde. Hay predicadores que hacen eso mismo. Mientras ellos ven que el público está emocionado con su sarta de cosas que están diciendo, no se bajan del púlpito. Y de ahí es que le dicen, arrecie varón. Y ahí es que él arrecia. Alguien le hizo eso al hermano Amos una vez, un día primero. Ya yo le iba a hacer una ceñita para que se aguantara. El hermano Amos estaba predicando allá en el proyecto Timoteo. Y hubo un hermano que estaba ahí, comenzó, así mismo hermano, dele duro pastor. Yo le iba a decir, no, esto no es asunto de emocionalismo ni arrecia. El que le da con la palabra es el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios y quien la usa y la lleva al corazón es Dios. Esto no es asunto de que arrecia, así mismo varón, fuego. No, esto no es asunto de fuego. A menos que tenga el COVID y le dé fiebre. En el capítulo 2, versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, ¿usted nota? Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hay un libro que se llama así, de parte de Dios y delante de Dios. El verdadero siervo de Dios entiende que él sirve, ya sea como predicador, como maestro de escuela dominical, en lo que sea, haciendo misericordia, lo que sea que Dios lo haya llamado a servir, a ministrar en este nuevo pacto, que él lo está haciendo de parte de Dios y delante de Dios. El predicador que se sube aquí
para llenar las expectativas de los que están sentados ahí, fracasa. Porque se va a parar en mente para que el hermano fulano le diga, Luisito, óyeme, qué verdugo tú eres en el púlpito. Va a fracasar. Hable de parte de Dios y delante de Dios. Y dice aquí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y esa palabra medrar viene de una palabra que significa vender al por menor, ser un buhonero. Medrar se usaba en Israel en esa época para personas que andaban vendiendo como buhoneros en la calle. Usted ve hoy los que andan con un sombrero de cana y llevan un escobillón en una mano y una cuestión, un pote así. O sea, nosotros no somos buhoneros de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos un tarantín espiritual, nosotros no tenemos una paletera espiritual para negociar con la palabra de Dios. Hay gente que son negociantes. Pablo no era un comerciante del evangelio y no lo falsificaba para sacar ventaja. No sé si les refería en una predicación, yo sé que le estaba refiriendo a alguien hace unos días. Yo estoy viendo una noticia de primer impacto, por eso ya yo después de las 6 de la tarde no veo noticias. Yo con lo único que me puedo acostar es con una predicación, la pongo en el celular ahí, me acuesto con eso en mente. Pero estoy viendo una noticia en primer impacto que en Colombia se descubrió que habían unos pastores que iban desde la República Dominicana a bendecir cargamentos de droga. Y pusieron un video donde no se le mostraba el rostro, el que lo grabó fue sabio o astuto. Y se veían los paquetes de droga, de marihuana y cocaína. Y unos hombres bendiciéndolo. Llamados pastores que desde la República Dominicana les pagaban para que fueran a Colombia a bendecir eso. Comerciantes, buhoneros, vendiendo las cosas de Dios al mejor postor. Hermano, en tu servicio a Dios, ¿tú reconoces que tú estás sirviendo de parte de Dios y delante de Dios? ¿Tú no medras con la palabra, no la falsificas? ¿No lo usas para ganar ventajas para ti? Ya al finalizar el versículo 2, el apóstol Pablo dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, el sentido de esa última oración es tremendo. Siendo honesto, yo no me atrevo a decir eso que dijo Pablo ahí. O sea, refiriéndome a mí, yo no me atrevo. Me da cosa. El apóstol Pablo estaba diciendo que por poner en evidencia la verdad, por ser alguien que hablaba la verdad, él se sometía al escrutinio humano, poniendo a Dios como testigo. Decía, por la manifestación de la verdad, por hablar la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En lugar de ser alguien que desmaya, yo lo que hago es que renuncio a lo oculto, a lo vergonzoso, no ando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, al contrario, en lugar de adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Someterse, presentarse ante el escrutinio. Él dijo que los corintios eran sus cartas, vosotros sois mis cartas, pero cada uno de nosotros es una carta abierta. ¿Qué lee la gente en ti y en mí? No me atrevo a preguntar de mí, ¿no? El apóstol dijo que por su predicación íntegra y su manejo santo de la verdad como ministro del nuevo pacto,
que por su servicio en el nuevo pacto, Él se presentaba y mostraba de manera favorable a toda conciencia, que sus detractores no tenían argumentos contra Él. Usted recuerda que la palabra dice, para que en lo que murmuran de vosotros glorifiquen a Dios en el día de la visitación, que si el diablo, los demonios y los hijos del diablo hoy nos acusan, sean mintiendo, y que un día ellos mismos van a tener que reconocer que mintieron. ¿Te atreves a decir tú lo mismo? ¿Te atreves a someterte al escrutinio de los demás, teniendo a Dios como testigo que no andas con cosas ocultas y vergonzosas? ¿Ministras o sirves no adulterando la palabra de Dios para sacar ventaja? ¿Eres de los que desmayan o de los que valerosamente siguen adelante, ministrando bajo el pacto del Espíritu de la reconciliación y de la justificación? ¿Eres de los que andan con astucia, con mañas o con la sabiduría que viene de Dios? Hermanos, yo quiero que leamos estos dos versículos de 2 Corintios 4 juntos. Vamos a leerlos todos juntos, al unísono. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Padre, cada uno de nosotros ha sido llamado por ti a ministrar, a servir. Es algo glorioso, es un enorme privilegio, es por tu misericordia, es por tu gracia. En el nombre de Jesús yo oro y suplico en esta mañana, fortalécenos, Señor. Que no desmayemos, que tu Santo Espíritu nos sostenga, tu gracia, tu misericordia nos sostenga firmes. Señor, ayúdanos a renunciar a cualquier cosa oculta o vergonzosa, escondida, que causa oprobio y deshonra que haya en nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos a hablar sabiendo que lo hacemos de parte tuya y delante de ti. Que no seamos de los que adulteran tu palabra, de los que medran, de los que la corrompen para congraciarse con los demás o para conseguir beneficios personales. Oh Señor, estamos delante de ti, nos sometemos al escrutinio de tu Santo Espíritu, que el espejo de tu palabra nos muestre la realidad de nuestras vidas. Y estamos delante de los demás y nos sometemos al escrutinio de los demás. Señor, ayúdanos a andar de tal manera que llevemos honra y gloria para ti y que sirvamos con corazones sinceros, entendiendo que nuestra competencia, nuestra suficiencia y aptitud solo procede de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.